está hablando la parábola del hijo pródigo. Jesús desarrolla esta parábola tras la reacción de los fariseos y los escribas al ver que Jesús dejaba que los publicanos y los pecadores se acercasen a él y hasta comía con ellos. La interpretación de la Torá que tenían los fariseos prohibía el contacto con los pecadores, ya que hacerlo suponía ser contaminado por ellos. En realidad, la Torá pone el foco en la seriedad del pecado, y la separación de la comunidad tenía como objetivo mostrar, por un lado, al pecador lo solo que está debido al pecado, y por otro a la comunidad lo serio que es el pecado en sí mismo. Pues como dice San Pablo, una pizca de levadura es capaz de fermentar toda la masa. Pero lo que la Torá pretendía era cuidar de quienes forman parte de la comunidad e incrementar el deseo de regresar a ella a los que quedaron fuera, víctimas de sus pecados. Frente a la interpretación errónea de la Torá que tenían los fariseos y los escribas, Jesús responde con 3 parábolas: las de la oveja y el dracma perdidos, y la del hijo pródigo, o el hijo, o hijos perdidos. En las 2 primeras, tanto el pastor como la mujer se ponen a buscar su oveja y su moneda hasta que la encuentran. En esta, en cambio, parece que es el hijo el que toma la iniciativa de regresar a su casa. Parece, pero quizá no. La parábola nos está hablando del amor, no solo como un concepto, sino de la raíz misma del amor. Me explico. Todas las palabras hebreas proceden de raíces generalmente trilíteras, formadas por 3 letras. Estas raíces puras expresan la tercera persona singular masculina del tiempo o aspecto perfecto de un verbo, es decir, una acción completa o terminada, equivalente en castellano a nuestro pasado simple o a cualquier otra forma verbal perfecta que podamos tener, pasada o futura. Para nosotros los occidentales, el infinitivo es la forma más simple y pura de una palabra. Nos muestra lo que el verbo o la palabra puede hacer. A ella le añadimos luego prefijos y sufijos para irla modulando. Para los hebreos, el poder del verbo reside en lo que ya ha hecho. La verdad de una acción se demuestra haciéndola, no filosofando sobre ella. Dios hizo el mundo por medio de su verbo. El verbo de Dios, la palabra de Dios, Jesús mismo, según la teología del Nuevo Testamento, no nos promete cosas posibles, sino cosas que ha demostrado que puede hacer. La promesa de Dios se basa en hechos concretos, no en posibilidades. El amor de Dios se basa en que Él ya te amó completa y perfectamente, no en las posibilidades o razones que pueda tener para amarte si tú le dejas. El amor de Dios no es una posibilidad, sino un hecho real, una persona real, la tercera persona del singular masculino, Él, Jesús. Pues ahora bien, la palabra amor en hebreo es ahavá, que procede de la raíz verbal ahab, amó. Quiero que te fijes en ella un momento, porque en la parábola del hijo pródigo nos habla de un padre, que se dice ab en hebreo, y de 2 hijos que quieren ser algo, o 2 formas de ser hijo. La letra que expresa la existencia, el ser, en hebreo es la letra He, cuya pictografía es esta. Uno de los hijos quiere ser o existir fuera del padre, así que le pide su herencia y se marcha. El otro se queda con el padre en casa. El hijo menor, tras gastar su herencia, entra dentro de sí mismo y se encuentra con una verdad, que los jornaleros de su padre viven mejor que él. Esta verdad le mueve a decidir volver. Así que regresa, se encuentra con su padre que le sale al encuentro, este le abraza, le acoge y ordena que le pongan una túnica, un anillo y unas sandalias. El hijo experimenta entonces que el amor de su padre es un hecho real, perfecto, completo, terminado. El hijo pasa de entender el concepto de amor, ahavá, a experimentar la acción de ser amado completamente, ahab. El amor es un concepto abstracto. El amor se debe completar amando. La acción del verbo ahab se completa cuando mete a he dentro de sí mismo. Pero es que además ahavá suma 13, yod, gimel, dar, riqueza, que es precisamente lo que hace el padre con sus hijos en la parábola, darles su riqueza, su herencia. Porque el amor enriquece a la persona amada, quiere que la persona sea por sí misma, no la retiene ni la bloquea. El amor no impide que nos equivoquemos, el amor simplemente permanece ahí para acogernos. El amor de Dios es Jesús crucificado, y 13 termina sumando 4, el valor de Dalet, la puerta, esa tela que cuelga de un poste,
y que expresa también la dependencia y la pobreza de quien lo espera todo de otro. Jesús dijo de sí mismo: yo soy la puerta. Es decir, aquel que depende completamente del Padre, que lo recibe y lo espera todo del Padre. Él es aquel que cuelga de un poste, de una cruz. El hijo pródigo regresa a su casa pobre, sin nada que poder ofrecer y en todo dependiente de su padre, que le espera para meterle en su casa cruzando la puerta del sacrificio de Cristo, de Jesús colgando de un poste, donde el hijo experimenta que el amor de su padre no le juzga, ni le rechaza, ni le condena, antes bien le purifica y le devuelve la dignidad de hijo que había perdido, revistiéndole con la túnica del sacerdocio, las sandalias del profeta y el anillo del rey. Sacerdote, profeta y rey. La dignidad de Adán, la dignidad de Cristo. Pero aún nos queda el otro hijo, el hijo mayor, que se escandaliza y juzga a su hermano pequeño. El escándalo y el juicio nos induce a caer en el mismo error de aquellos a los que juzgamos. Por eso, ahora es el hijo mayor el que no quiere entrar en la casa de su padre. Tiene que salir el padre a por él, como ya hizo con el hijo pequeño. La verdad que tiene el hijo mayor dentro de sí mismo no es cierta, está distorsionada por el juicio y basada en mentiras sobre sí mismo, sobre su hermano, sobre la identidad de ser hijo y sobre el amor de su padre. El hijo mayor cree que el amor que su padre le tiene se debe a lo que él ya venía haciendo por él. Permanece en la casa del padre, pero no disfruta de las cosas del padre. Vive en la casa, sí, pero vive como un siervo, no como un hijo. Para él, el amor de su padre no es gratis, no es esencial a la naturaleza de ser padre, sino que es consecuencia de lo que él hace, de sus obras. El hijo mayor necesita ser juzgado por la verdad misma, por el amor de su padre, enfrentándose a la realidad. Hijo mío, todo lo mío es tuyo. Úsalo. Disfrútalo. La parábola nos deja sin saber si el hijo mayor llegó a entrar o no en la casa de su padre. Es el lector el que decide el final, si entra o no en la casa del padre. A lo largo de la escritura se repetirá muchas veces esta imagen de los dos o más hermanos, siendo el pequeño el que de alguna forma adelanta o gana al mayor o a los mayores, que siempre la fastidian. La parábola del hijo pródigo nos está hablando de la acción del verbo amar, meter al hijo dentro de sí mismo, haciéndole existir plenamente dentro de sí. La teología de Juan nos dice que Jesús es el verbo de Dios. Jesús no solo es la puerta, sino que él mismo es el verbo ahab, la acción completa de amar. En la cruz, él ha sido penetrado por Sain, por la espada o lanza del soldado, y su corazón ha sido traspasado y abierto para que tú y yo entremos, regresemos a la casa del Padre. Lo que hizo al hijo menor regresar fue descubrir y aceptar que no tenía nada, que solo le quedaba confiar en que seguía siendo amado por su padre, no por sus actos, sino por el simple hecho de ser su hijo. Lo que impidió al mayor entrar fue creer que se merecía todo lo que tenía, aunque no pudiera usarlo ni disfrutar de ello. Por último, Ahabá guarda un paralelismo con el nombre sagrado de Dios, Yod, He, Vav, He. 4 letras que, si las superponemos, vemos que 2 coinciden y que las letras de A, Padre, son sustituidas, reemplazadas por Yod, Vav, dar seguridad. Además, Ahabá suma 13 y Yod, He, Vav, He suma el doble, 26. Cuando experimentamos que el amor no es un concepto, sino una persona que nos ama totalmente, tanto espiritualmente, 13, como materialmente, 13, es entonces cuando nos encontramos con Yod He Vav He, con Adonai, bendito sea, aquel que por medio de su Hijo Jesucristo nos ha hecho hijos suyos para siempre. ¿Con cuál de las dos formas de ser hijo te quieres quedar? ¿De cuál de ellas quieres depender para vivir?